Hola, ¿cómo están? ¡Qué alegría! Somos más de una. ¿Cómo están con este día? Bien. Hola, Nelly, gracias. Gracias. Abril. ¿Estás, Abril? Ornella, Yamila, Hola, profe, buenas tardes. Lorena. Hola, ¿qué tal? Bueno, faltan unos minutitos. Mientras tanto, bueno, ¿qué día nos ha regalado el universo, Dios, la Pachamama, o en lo que uno crea o no crea? Pero es un día hermosísimo. Así que, bueno, y están ustedes ahí y yo acá, con lo cual eso es también muy importante. Significa que estamos en condiciones de seguir a pesar de todo y con todo. Así que, Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Gonzalo, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos unos minutitos. Ya están en la cuenta regresiva casi del examen. Hola, ¿qué tal? Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Hola. Profe, ¿qué tema vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver prenda. Bueno, Bueno, por respeto a ustedes, en punto arrancamos, si les parece. Falta un minuto. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿qué tal? Adriana, bienvenida. Hola, Matías. Hola, profe. Gracias. Buen día a Hola, todos. Hola, ¿qué Silvina. tal? Gracias, Matías, con este día. Gracias por estar acá, Nada, no es nada. por acompañarme. Gracias por hacer No. posible. Ustedes saben que todo esto es posible, la parte tecnológica y virtual, gracias a Matías. Así Bueno, que, gracias. Aplauso a esta, Matías. por supuesto, designación para Matías, chicos. Una designación para Matías. Estaría, ¿eh? Se lo merece. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las características generales de los derechos reales de garantía, en general, generalidades, características comunes que tienen, para después entrar de lleno en la prenda. Porque la prenda, antes de la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto del 2015, el 1 de agosto del 2015, era un contrato, uno de los tantos contratos que tenía doble regulación normativa. Estaba regulado en el Código Civil y estaba regulado en el Código de Comercio. Ambos actualmente derogados para poder hacer posible la unificación. Entonces, cuando estaba regulado en aquel entonces en el Código Civil, tenía determinadas características, pero lo más importante es que el contrato de prenda en aquel Código Civil derogado era de una sola especie, era de una sola forma, tenía determinadas características. Era, por supuesto, accesorio de obligaciones de contenido, aunque fuera patrimonial, pero no de contenido especulativo, no de contenido comercial. Ustedes saben que el hecho de que una obligación en general pueda tener contenido patrimonial, como por ejemplo una obligación alimentaria, ¿tiene contenido patrimonial? Sí. Pero los honorarios, ¿tienen contenido patrimonial? Sí. Pero tienen otra finalidad, que es precisamente la de satisfacer alimentos. Es alimentaria. Alimentaria. ¿Cómo? Perdón. ¿Quién habló? Alimentaria. Alimentaria, exactamente. Por encima de las obligaciones que, además del contenido patrimonial,
tienen ese plus de especulativo u oneroso, que es el de hacer de su ejercicio o de su operatoria una habitualidad o una profesionalidad que constituye el modo de vida de las personas humanas o jurídicas que lo realizan. Así que recuerden esto, que el hecho de que las obligaciones tengan contenido patrimonial no es lo mismo que sean obligaciones comerciales, porque cuando las obligaciones o los contratos son comerciales, se deriva una presunción inmediata y directa, que es que todo lo comercial se presume oneroso. Y todo lo oneroso se presume precisamente la antítesis a lo gratuito. O sea, satisfacen fines de lucro o especulativo. Ni malo ni bueno, necesario para el mercado. El mercado es uno de los elementos de la economía de nuestro país. Hola, bienvenido. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Cómo anda? Su compañero acá. Bien, gracias. Muy amable, doctora. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, le devolvieron los saludos, la persona a la que usted saludó el otro día. Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nada. Y bienvenido también Bautista, que en algún momento me pareció ver un Bautista. Ahora veo a Eli, hola Dana, hola Agustina. Bueno, los voy viendo de a poco. Hay uno con un trajecito, Gabriel. Muy bien, Gabriel, ya estás practicando con el look, con el look de letrado. Bien. Saben, a veces es muy difícil, porque si ustedes supieran lo cómoda que yo estoy de la cintura para abajo, estoy vestida, obviamente, por cualquier emergencia, por lo que sea, pero bueno, arriba es como que me tengo que peinar y me tengo que poner aunque sea una camisita, una remera, algo, pero estoy muy cómoda abajo, de la cintura para abajo. Bueno, no, les decía a ustedes entonces, volviendo al tema de las obligaciones de contenido patrimonial, que hay muchas obligaciones del derecho civil que tienen contenido patrimonial o que tienen contenido dinerario, y no por eso son contratos u obligaciones comerciales. Sobre todo en jurisdicciones como por ejemplo en Cava, en la ciudad autónoma, donde los fueros todavía no se unificaron, están separados. Está la justicia en lo civil y está la justicia en lo comercial. Y imagínense, ¿por qué es importante saber si un contrato accesorio, como el que vamos a ver hoy, que es la prenda, está garantizando o es accesorio de una obligación principal civil o de una obligación principal comercial? Porque de ello se van a derivar muchas consecuencias. Entre ellas, ni más ni menos que la jurisdicción interviniente. Si va a ser el juzgado en lo civil con la Cámara en lo civil, la Cámara de Apelaciones en lo civil, o va a ser el derecho, una operación de contenido comercial interpretado a la luz de las presunciones de derecho comercial, con las formalidades y las pruebas que rigen en materia comercial, y con la jurisdicción interviniente en lo comercial, y la Cámara de Apelaciones en lo comercial. O sea, fija la jurisdicción interviniente, fija la legislación normativa, principios, presunciones, carga probatoria y formalidades que tienen que tener las obligaciones, si son civiles o si son comerciales. Pero recuerden eso, esa cosa que parece capciosa, que el hecho de que, siempre recuerden que el hecho de que una obligación tenga contenido patrimonial o dinerario no implica forzosamente que estén ante la presencia de un contrato, obligación u operación de carácter comercial. Y la semana pasada, y la primera clase, el primer encuentro, habíamos dicho también que al estar unificada la legislación, entonces, a pesar de que si ustedes ven el código unificado, van a distinguir perfectamente cuando estén, por ejemplo, en el libro que se refiere a las personas, todas las obligaciones que son de contenido civil, las que se refieren a los hechos y a los actos jurídicos constitutivos, modificatorios o extintivos de las relaciones civiles. De todos esos hechos y contratos se derivan obligaciones de naturaleza civil y se rigen con determinadas formalidades, y rigen determinados principios probatorios. En cambio, cuando estén en el libro tercero, como por ejemplo hasta ahora les ha venido pasando, salvo hoy, que vamos a entrar en el libro cuarto del Código Unificado, para entrar específicamente
en la parte de derechos reales de garantía, en la parte que tiene que ver garantía de operaciones comerciales, pero en el libro tercero es un libro que se caracteriza, por más que puedan encontrar alguna obligación de carácter civil, es un libro que se caracteriza por obligaciones comerciales. Y fíjense, ni más ni menos, que el libro tercero tiene todo un capítulo regulado a obligaciones, es cierto, pero el resto del libro tiene una parte dedicada específicamente a contratos. Por separado, otra parte dedicada a contratos en particular o contratos en especial. Y tienen ahí una regulación de casi unos 30, 33 contratos, en donde entra hasta el contrato de arbitraje, el contrato de fideicomiso, que muchos contratos que tienen regulación normativa dentro del código y además, en forma complementaria, en leyes accesorias. Y bueno, ya les digo, habíamos dicho en la primera clase y en estas charlas, más que clase, porque yo también estoy aprendiendo siempre como ustedes, habíamos dicho que cómo podemos hacer para definir las aguas y para ver si un determinado caso, si un determinado conflicto, o si una determinada operación o cuestión, la tenemos que analizar, o en todo caso judicializar, en la parte civil o en la parte comercial. Entonces decíamos, cuando los contratos, operaciones o actos tengan como finalidad, como objetivo, satisfacer necesidades que sean de cuestión o de índole personal, familiar, doméstico, esas operaciones o esos contratos se presumen que son del derecho civil. Por el contrario, o a contrario sensu, cuando esos contratos o operaciones, imagínense las uniones transitorias de empresas, o imagínense los contratos de colaboración empresarial, tengan como finalidad la de cumplir o satisfacer o llevar adelante una práctica o una cuestión que no tiene como finalidad la de satisfacer o atender a una cuestión de índole ni personal, ni doméstica, ni familiar, se presume que es de derecho comercial. ¿Sí? Pero eso lo va a hacer el operador jurídico. Esa interpretación la va a hacer, el intérprete puede ser. Pueden ser ustedes, a la luz de tener que resolver un caso práctico, o de ustedes al momento de ejercer la profesión, o de ustedes al momento de ser operadores jurídicos, ya sea en el Ministerio Público de la Defensa, o en el Ministerio Público de la del Ministerio de la Fiscalía, o en el ejercicio de la magistratura como jueces. O ustedes, por ejemplo, como miembros de un colegio arbitral, como arbitradores o como mediadores. Es el intérprete el que va a tener que dilucidar en forma conjunta con las partes de qué naturaleza es la cuestión que tienen que resolver, a la luz de qué legislación y qué principios tienen que aplicar para poder resolverla, cuál va a ser la jurisdicción interviniente, si hay que, por ejemplo, registrar un contrato, como nos va a pasar hoy con una de las clases de prenda, y cuáles son las formalidades, porque las cuestiones civiles, como tienen que ver con la persona, sobre todo cuando se trata de la persona humana, con su estado civil, con su cambio de estado civil, o con su patrimonio, con su domicilio, con todo lo que se conoce, ya a esta altura deben haber visto en otras materias, con los atributos de la personalidad, por eso tan carentes de un espíritu, pueden tener contenido patrimonial, pero estar carentes de un ánimo especulativo o de lucro u oneroso, cuanto más cercanos tienen que ver con los atributos de la persona y de la personalidad, más formales y más hasta solemnes son las formas y las pruebas que se requieren para probarlo y para instrumentarlo. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, ustedes, hay un apuntecito muy breve, que yo les escribí para la primera parte, que tiene que ver con qué características tienen en general los derechos reales de garantía, que dijimos que están en el libro 4 del Código Civil y Comercial Unificado.
En el propio nombre del instituto encontramos las características, fíjense, derechos reales de garantía. Encontramos que en general, van a constituir, perdonen, y antes de entrar, les estaba diciendo algo también, que dijimos, antes de esta unificación, era un contrato con doble codificación. Estaba regulado en el Código Civil y en el Código Comercial. Dependiendo de la naturaleza civil o comercial, respectivamente, de la obligación principal, esa naturaleza comercial o civil de lo principal se comunicaba o transmitía a todo lo que le fuera accesorio, en este caso a la prenda. Por eso teníamos una prenda regulada dentro del Código Civil derogado y una prenda regulada dentro del Código Civil, perdón, dentro del Código de Comercio derogado. Pero ¿cuáles son las diferencias? El legislador tuvo que optar por un modelo de prenda, porque mientras la prenda regulada por el Código Civil derogado era más simple en cuanto a su instrumentación y en cuanto a su regulación, la prenda que estaba regulada en el Código de Comercio, y de hecho ya les voy adelantando al final de la historia o al final de la película, el legislador del Código Unificado terminó inclinando la balanza adoptando el modelo de prenda del Código de Comercio derogado, que es un sistema de prenda dual. Es un sistema de prenda un poquito, digamos, un poquito más complejo, más elaborado, porque como precisamente va a tener como objetivo la de garantizar y darle seguridad a las transacciones comerciales, pues entonces tiene una serie de exigencias para su instrumentación y de modalidades que, bueno, precisamente dependen de esa comercialidad de la obligación principal a la cual van a ser accesorias. Bueno, ¿qué características o generalidades comunes presentan estos derechos reales actuales de garantía? Que son derechos accesorios, con lo cual están garantizando una operación de carácter comercial, porque nosotros vamos a hablar de la prenda que garantiza, supónganse, cualquiera de los contratos a los cuales se refiere el libro tercero del Código Nuevo. ¿Se acuerdan que dijimos entre 30 y 36? Puede ser una prenda que esté garantizando el cumplimiento de un contrato de franquicia, puede ser una prenda que esté garantizando un contrato de fideicomiso, puede ser una prenda que esté garantizando un contrato cualquiera de los que están mencionados en el libro tercero, ¿sí? Por eso que la comercialidad del contrato principal se comunica o se transmite o se contagia, contagiar no, se transmite o se comunica a lo que le es accesorio. Y es accesorio porque este contrato que tiende a garantizar el cumplimiento de la obligación principal no tendría razón de ser si no existiera una obligación principal cuyo cumplimiento se persigue con la celebración de este contrato accesorio. Por lo tanto, si la obligación principal se llegara a extinguir por medios naturales, el medio natural de extinción de una obligación es el cumplimiento. Si estamos en las obligaciones comerciales, generalmente el modo normal de finalización va a ser el pago del deudor. Se extingue todo lo que es accesorio. Si se extingue la obligación principal por pago del deudor, se extinguirá también la prenda que le es accesoria. El tema es que, para complicarlo un poquito, ya les digo, y adoptando un modelo muy parecido, casi calcado, casi copiado al modelo de prenda que tenía el Código de Comercio derogado, nuestro legislador de la unificación reguló dos tipos de prenda. Uno dentro del código y otro en leyes que son anteriores a la sanción del código, pero que a pesar de los años que tienen estas normas, siguen vigentes y son aplicables. Y esas normas, que están compuestas por un decreto ley y por un texto ordenado, cuyo número yo ahora les voy a dar, y están también en los apuntes, no están dentro del código. Regulan una forma de prenda que está en la parte accesoria al Código de Comercio, al Código Unificado. Así que en cualquier Código Unificado, si ustedes buscan en el índice,
van a encontrar una prenda. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es más importante, la que está adentro del código o es más importante la que está afuera? Son importantes las dos, porque las dos están vigentes. Lo que pasa es que apuntan a garantizar distintas obligaciones y distintos bienes. Va a ser la naturaleza de bienes o la disponibilidad de bienes que tenga el deudor prendario lo que lo va a llevar o lo que lo va a condicionar para pronunciarse y para elegir sobre qué tipo de prenda celebrar con su acreedor prendario. Porque si, por ejemplo, tiene un vehículo y puede afectarlo a la prenda y el acreedor lo acepta, puede constituir una prenda en donde no haya desplazamiento del vehículo del deudor al acreedor prendario. Pero si lo único que tiene, por ejemplo, para dar en garantía o para ofrecer como prenda, son los enseres que no sean indisponibles o que no sean de uso humanitario. Por ejemplo, no se puede embargar ni se puede prendar, supónganse, una cama. Ha dicho la jurisprudencia que hasta ni un televisor. Obviamente que un televisor, no un televisor tipo cinematógrafo que reúna determinadas pulgadas o determinadas características. Por cómo está la virtualidad y esa tendencia a la despapelización, hoy cualquier dispositivo de computación o tecnológico es de uso laboral y es de uso educativo, con lo cual eso también es inembargable y no es prendable. ¿Comprenden? Pero en otro momento, cualquiera de esos dispositivos que hoy no se pueden embargar ni se pueden afectar con prenda, hubieran sido susceptibles de ser entregados al acreedor prendario como garantía del cumplimiento de la obligación principal. Como ustedes pueden ver, ya estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de entregarle o no las cosas al acreedor. O sea, y les dije, les vuelvo a repetir, va a ser la disponibilidad de los bienes con los que cuente el acreedor o un tercero que se quiera obligar por él, lo que va a condicionar o lo que nos va a terminar estableciendo qué tipo de prenda se va a poder celebrar. El acreedor prendario, acuérdense que es un acreedor que se diferencia de los acreedores quirografarios o acreedores comunes, en que tienen un derecho preferente en el orden de cobro, en el llamado de cobro, en caso de que se produzca el incumplimiento de la obligación principal, la exigibilidad de la obligación principal. Ahora nos vamos al otro caso. Dijimos, el modo normal de terminación de la obligación principal, que sería el pago del deudor, extingue lo que le es accesorio, entre ellos la prenda. Pero un modo anormal de la obligación sería, supóngase, el tema del incumplimiento del deudor común o del deudor prendario. Entonces, cuando se torna exigible la obligación principal, se torna exigible todo lo que le es accesorio, la prenda. Bien, entonces les decía que se diferencia de un acreedor común o de un acreedor llamado quirografario, porque los acreedores prendarios, igual que los acreedores de una hipoteca, o sea, de los acreedores hipotecarios, o de los acreedores de un contrato de anticresis, que son distintos derechos reales de garantía, según el asiento en el que recaigan, y según si hay o no desplazamiento de cosas del deudor al acreedor. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bien. Por favor, si yo voy muy rápido o no soy lo suficientemente clara, me levantan la mano, me hacen así, si no quieren activar los micrófonos, y paramos, retrocedemos y volvemos a explicar. No es falla de ustedes, es falla en este caso, hoy es mía. La del día del examen no es mía. ¿Sí? Bueno. Les decía entonces que hay dentro de ese libro cuarto distintos derechos reales de garantía según la naturaleza de los bienes que se puedan afectar y según si hay desplazamiento o no del deudor al acreedor. Y así podemos hablar de la hipoteca,
podemos hablar del contrato accesorio real de garantía de anticresis, que recae, si bien recae sobre bienes muebles, hay desplazamiento, bienes muebles registrables, hay desplazamiento al acreedor, y está por excelencia la que nosotros vamos a ver todo esto para poder llegar a la prenda, el derecho, el contrato real de garantía, que es la prenda. Y les decía que estos acreedores especiales o estos acreedores privilegiados son acreedores que gozan, se diferencian de un acreedor común o quirografario, en primer lugar porque gozan de un derecho preferente de cobro. Cuando concurren, supónganse en el caso de un concurso, de una convocatoria, sin llegar a la quiebra, pero del primer paso, ¿no? Del llamado a un concurso, concurren distintas categorías de acreedores, pues si llega a concurrir un acreedor privilegiado, como lo es un acreedor hipotecario, un acreedor prendario, van a gozar de prioridad y van a gozar de un derecho preferente de cobro. ¿Primeros en el cobro? No, porque hay gastos y hay otros acreedores por encima del acreedor prendario. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes? ¿Quién puede estar por encima de un acreedor privilegiado prendario? El embargante. Depende, puede ser, pero alguien mucho más elemental, alguien que ha puesto en la operatoria judicial en marcha y ha generado tasas de justicia, ha generado honorarios judiciales. ¿El actor? Mis cielos, el Estado, los gastos judiciales, todos los gastos judiciales que se hubieran producido para llegar al cobro, para hacer posible el cobro, para hacerlo viable. Después viene el acreedor prendario, tampoco. Siguen los gastos de conservación, porque supónganse que hubiera sido necesario secuestrar las cosas y depositarlas en un depósito, en un almacén, en un galpón, en un taller, depende de la naturaleza de los bienes, en un campo, supónganse que son animales, y los sacamos, supónganse que hubiera habido desplazamiento de animales, pero ya vimos también la semana pasada que hay una especie de prenda, que es la ley de prenda agraria, que está vigente, que le permite al acreedor seguir utilizando las cosas afectadas con la prenda en la operatoria de industrialización, de producción y de comercialización, porque precisamente con eso produce bienes y servicios, produce dinero, dinero al cual puede ir imputando a cuenta de la cancelación de la obligación principal. Desapoderarlo de las semillas, o desapoderarlo de los instrumentos de labranza, o desapoderarlo de los animales, implica directamente traer de la mano el incumplimiento de la obligación principal y la exigibilidad de la prenda. Bien. Pues ya vamos a llegar al orden preferente de cobro, pero para que sepan, los acreedores privilegiados, sí, son privilegiados en relación a los acreedores comunes, pero no son los primeros, ni los segundos, ni los terceros en cobrar. Así que, ¿en qué orden de cobro estarán? En el cuarto, pero no se pueden quejar, porque están en un cuarto lugar, pero por encima del derecho que tienen los trabajadores. O sea, los trabajadores, el derecho de cobro de un empleado cede, ese crédito laboral cede para darle paso al cobro de un acreedor prendario, de un acreedor que goza de un privilegio. Lo que sí, por supuesto, que ese privilegio le va a dar determinadas características, le va a dar determinadas prerrogativas o facultades, como son, por ejemplo, las que tiene un dominus, un dueño, un titular. Ustedes saben que hay un principio que establece que las cosas crecen y perecen, ¿para quién? Para el dueño. Pues en el caso de la prenda, las cosas, los frutos, por ejemplo, las rentas, las locaciones, las producciones parciales, crecen para el acreedor prendario, para que el acreedor prendario pueda ir imputando a cuenta, esa percepción a cuenta de la cancelación de la obligación principal. Después hay otra prerrogativa o facultad que tiene el acreedor prendario, o sea que tiene
Derechos preferentes de cobro. Tiene acciones que son propias de un titular o dueño, pero él, sin ser el dueño, las tiene igual. Como son esas, por ejemplo, las de ir percibiendo los frutos o los productos a cuenta de la cancelación de la obligación principal. Tiene el derecho de subrogación. ¿Qué significa esto? Que si las cosas que están afectadas con la prenda, o sea que constituyen el asiento prendario, no la sillita prendaria, sino el asiento de la prenda, llegaran a verse reducidas en su valor, pero no por el uso normal y natural de las cosas, sino supónganse por una destrucción total o parcial. Supónganse hasta por una disminución sería una destrucción parcial sería una disminución parcial. Un incendio total sería una destrucción total. Pues sea total o parcial la disminución de las cosas que son asiento de la garantía, el acreedor prendario goza de un principio, de una acción, de un derecho que se llama derecho de sustitución o derecho de reemplazo, que consiste en el principio de subrogación, que su privilegio o su derecho se traslada a los bienes, ya sea dinero, si cobró un seguro el deudor, a los bienes que reemplazaren o sustituyeren las cosas originariamente grabadas. ¿Entienden por qué es un acreedor privilegiado? No solamente por ese orden privilegiado de cobro, sino porque percibe a cuenta cuando solamente las cosas crecen o perecen para su dueño. Tiene derecho de subrogación, derecho de exigir o de pretender que su asiento se traslade a los bienes que hayan sustituido o reemplazado a los que originariamente constituyeron el asiento de la prenda. Y tiene otro derecho más, que se conoce como derecho de persecución. Suena feo, pero como derecho de persecución, en realidad lo llama así la ley, un derecho rei persecutorio, que significa el derecho a pedir cautelares o hacer todas las denuncias que sean necesarias, no por mano propia, sino al sistema, a la policía, al sistema judicial, para perseguir las cosas que constituyen el asiento de la prenda de cualquier tercero que las hubiera sustraído, hurtado, quitado del lugar donde las cosas deben encontrarse. Aparte, quiebra otra vez esos derechos y esas acciones que solamente están reservadas al dueño de las cosas. ¿Ven? Es un acreedor súper poderoso. ¿Lo comprenden, Oscar? Sí. Ok, bien. Bueno, entonces, al tener una prenda regulada dentro del código unificado, olvidémonos ya, yo les hice esa introducción de cómo era en el Código Civil, de cómo era en el Código de Comercio, para que vieran que cuando llegó el momento de legislar la unificación, ese legislador se pronunció o se inclinó por el modelo de prenda que estaba en el Código de Comercio, no en el Código Civil, sino en el Código de Comercio derogado. El código se derogó, pero el modelo de prenda sigue siendo el mismo, el único que existe ahora. Y es el del Código de Comercio derogado. Bien, ¿eso qué significa? Que hay una prenda dentro del código, a partir de los artículos, para que se ubiquen, dijimos libro cuarto. El que tenga el código lo quiere abrir, libro cuarto. Dentro del libro cuarto se comienzan a regular las características o generalidades que presentan los derechos reales de garantía a partir del artículo 2184 en adelante. Y en adelante se van a encontrar con el artículo 2219, 2219, que es donde arranca la prenda. La prenda que está regulada dentro del código, que es una de las dos categorías de prenda, que es la prenda que la pueden encontrar en la doctrina, en la jurisprudencia, en los sitios online de consulta que yo les pasé en nuestro primer encuentro, en nuestra primera charla, con todos estos términos. Prenda común, prenda con desplazamiento, prenda con tradición o prenda con entrega de cosas. ¿Por qué? Y otra vez, en el nombre del instituto
están las características de la prenda. Porque en este sistema de prenda que está regulado a partir del artículo 2219 en adelante, es un tipo de prenda en donde la naturaleza de las cosas hace que para que el acreedor prendario no vea burlado o no vea desbaratado sus derechos, las cosas tienen que pasar de manos del deudor a manos del acreedor. Por eso tiene todos esos nombres. Prenda con desplazamiento. ¿Desplazamiento de qué? Desplazamiento de los ámbitos de custodia, de los ámbitos de uso y goce, porque dijimos que el acreedor hasta puede percibir los frutos. O sea, mientras el uso no sea abusivo, porque el Código Nuevo también repite lo que el Código derogado decía, y lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen los tratados de derechos humanos que pertenecen al bloque de constitucionalidad, la ley no puede amparar en ningún instituto, bajo ninguna excusa, el ejercicio abusivo de los derechos. Pero mientras el acreedor haga un uso natural y conforme el destino de las cosas, y las cosas se deterioren o deprecien, pero producto de la merma ordinaria o habitual que sufren las cosas por el uso, no es resarcible, no es indemnizable. Está dentro de las reglas del juego de la garantía de la prenda con desplazamiento. Entonces hay desplazamiento de los ámbitos de cuidado, de uso y de custodia, que pasan de manos del deudor prendario a manos del acreedor prendario. Por supuesto que en caso de comprobarlo o de constatarlo, de que no es así, de que el acreedor las está descuidando o supónganse que son cosas que necesitan para su conservación de determinado cuidado, o estar bajo un techo, o estar en un depósito y están a la intemperie, puede denunciarlo ante la justicia y puede pedir un desapoderamiento o puede pedir un secuestro. Pero no significa que el juez se las vaya a devolver al acreedor prendario, sino que en todo caso puede nombrar un tercer depositario, custodio o guardián de las cosas. Y si aún así ese tercer depositario llega a violar, digamos, esta normativa obligatoria de orden público de uso, cuidado y conservación de las cosas prendadas, incurrirá, además de las responsabilidades civiles, en un delito que son los delitos de administración fraudulenta, que son los depositarios que no restituyen o que no cuidan cuando llega la obligación o el momento de rendir cuentas. Bien, les decía entonces que hay desplazamiento. ¿Por qué también se llama contradicción? Porque la traditio era un modo de entregar o desplazar las cosas viene del latín y es propia del derecho romano. Y ustedes saben que nuestro derecho bebe en las aguas, como decía un profesor que yo tuve en su momento, nuestro derecho, aún el derogado y el nuevo también, bebe en las aguas. Lo que pasa es que el nuevo, además de tener la fuente del derecho romano, y por eso está la materia de derecho romano ahora como obligatoria, y ya no es optativa para ustedes, sino que es obligatoria de la currícula de grado, ahora bebe en las aguas también del bloque de constitucionalidad, quiere decir de todos los tratados de derechos humanos ratificados por la Constitución, y que a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tienen fuerza obligatoria, son de orden público también, y tienen jerarquía constitucional. Y que se ha constitucionalizado también el derecho privado, haciendo que en la Constitución no deje de ser tenida en cuenta al momento de resolver un caso. Y hoy al final les voy a dar un caso en donde la Corte precisamente le critica y anula una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de Cava, precisamente por no resolver una cuestión de un secuestro prendario, o de resolverlo, mejor dicho, pero sin tener en cuenta la perspectiva de consumo amparada por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Así que, además del derecho romano, tenemos ahora muy importante que la Constitución y los tratados de derechos humanos son fuente obligatoria para ser tenida en cuenta, o fuente vinculante para los que tengan que fundar en derecho las resoluciones.
ya sea como actores, como demandados o como operadores en cualquiera de sus escalafones del sistema del Estado. ¿Mm? Bien, entonces esa es la prenda que quedó dentro del Código de Comercio, la prenda común. ¿Cuál es el principal obstáculo que ustedes alcanzan a ver en este sistema de prenda en donde el acreedor, perdón, el deudor prendario se ve desapoderado, se ve desapoderado no porque no es obligatorio, es un contrato convencional, pero se ve privado de las cosas, de poder percibir los frutos, de poder, supónganse, de utilizarlos para la continuidad de su operatoria comercial? Y se los estoy casi respondiendo. ¿Cuál es el principal obstáculo que ven en este tipo de prenda? Anímense, es una charla. Y de paso vemos cómo funcionan los micrófonos. Yo no quiero hacer, y no lo voy a hacer, no se asusten. Como también tenía un profesor que íbamos a clase, todo íbamos muy tranquilos, daba buenas clases, no como esto, sino buenas clases. Pero tenía algo que todos nos queríamos sentar atrás. De la mitad para adelante del aula no había nadie, estábamos todos apilados y sentados en el piso, de la mitad para atrás, porque tenía la costumbre de, para medir un poco, para medirse uno en realidad, no ustedes, para medirse uno, la claridad que pueda llevar o hacer una integración o una unión de las partes que se van viendo en las clases, acostumbraba a hacer preguntas. Y cuando éramos grandes, o sea, nos daba vergüenza y no era que no estudiáramos o que está bien, o sea, estaba en su derecho porque tampoco nos calificaba, pero ya les digo, era muy gracioso porque eran aulas muy grandes, pero estábamos todos de la mitad para atrás. Y él nos decía que fuéramos para adelante, que adelante había lugar, porque aún hasta los que llegaban tarde se iban para atrás, habiendo un montón de lugares vacíos adelante, pero era porque tenía esa costumbre de preguntar. Pero si los que nos íbamos atrás hubiéramos aprendido desde el principio que a los que estaban adelante precisamente no les preguntaba, porque se paraba de la mitad para el fondo, ¿me entienden? Así que, pero bueno, no se anima nadie a Profe, porque Lorena preguntó, y la verdad que yo también coincido con ella, ¿no vuelve a repetir la pregunta que hizo? Sí, ¿cómo no? ¿Y ustedes me van a tirar una respuesta? Sí, la pregunta que yo les decía era, de este sistema de prenda, donde el deudor prendario se queda, digamos, con la propiedad desnuda, o con la nuda propiedad, con la propiedad vacía, porque tiene que, como garantía, darle las cosas, pasarle la tenencia, porque tampoco es posesión. ¿Cuál es la diferencia? Abrimos paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre posesión y tenedor? Que el tenedor sabe que tiene, pero a nombre de otro, por otro, que el dueño reconoce la propiedad en otro. ¿Cuál es la diferencia con un poseedor? Que un poseedor tiene y quiere ser dueño, pero como tiene un título imperfecto, porque le está faltando el modo o la forma, algo le está fallando, le está faltando, no puede consolidar el dominio, no puede ser dueño, pero tiene el animus dominus, quiere serlo. Pues el acreedor prendario no le interesa quedarse con las cosas, el acreedor prendario quiere que la garantía, que es accesoria, funcione como tal para que el deudor cumpla. No le interesa, supóngase, a los bancos subastar propiedades o a los juzgados sacar a remate propiedades para satisfacer al acreedor, porque es antieconómico hasta incluso. Lo que le interesa es que se cumpla, aunque sea con demora o con una quita, pero que se cumpla con la obligación principal. ¿Entienden? Ustedes no... Es costosísimo, por ejemplo, todo el procedimiento de lo que, ya sea que se venda en subasta, o sea, venta pública, o que se venda en forma privada, o que se haga el trámite de adquirir las cosas por adjudicación. Pero cualquiera de esos trámites, que requiere, por ejemplo, de la publicación de edictos, son muy caros. ¿Entienden? Porque los edictos hay que publicarlos en un diario y en el boletín oficial, hay que pedir certificados a todos los organismos y oficinas públicas para ver el estado de deuda de todas las cosas, o sea,
hay que librar mandamientos de ocupación para ver si las cosas están libres, de dónde están, en qué de condiciones están o revisten, ¿entienden? Entonces la pregunta era, ¿cuál es el principal inconveniente que ustedes pueden llegar a advertir? Supónganse, párense, ya sea desde el punto de vista del acreedor o desde el punto de vista del deudor prendario, ¿cuál es el principal inconveniente o traba que pueden encontrar a este sistema de prenda en donde hay desplazamiento de las cosas que salen del ámbito de custodia del deudor para pasar al uso y goce, no con ánimos de dueño, sino con un ánimo de tenedor súper privilegiado, ya lo vimos, y con súper facultades, es un súper acreedor, pero es un tenedor atípico, pero es un tenedor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principal inconveniente? Supónganse, paremos un poquito más. Supónganse que somos los acreedores. Bueno, tenemos las cosas que son el asiento de la garantía, con lo cual nos quedamos tranquilos de que cualquier cosa ejecutamos las cosas. En caso de incumplimiento, ejecutamos el asiento, las cosas prendadas. Pero no tenemos dónde conservarlas. Y nos sale carísimo conseguir una superficie o cantidad de hectáreas o galpón o taller o depósito donde tenerlas en custodia mientras se sustancia todo el procedimiento. Parémonos ahora desde el punto de vista del deudor prendario. ¿Qué inconveniente le trae a él? Supónganse que sean elementos de labranza. Hoy les dije algo. Supónganse que, ¿ya me querés contestar? ¿Cuál es el principal obstáculo que le representa, inconveniente que le representa a la Los costos. Ay, ¿Los costos? Sí, los costos, pero sobre todo, muy bien, los costos, pero sobre todo, el no tener las cosas. Si de esas cosas depende la posibilidad de continuar o no con su empresa, la posibilidad de continuar o no con la explotación. Lo puso Lorena en el chat, por eso está haciendo señas. Bueno, chicos, yo no lo miro porque si no, yo sigo adelante. Dentro de un rato, falta todavía, veré a ver espacio para las preguntas, pero no puedo estar... háganme seña o directamente activen el micrófono y pregunten. No tengo no le tiempo. Funciona. Que los bienes No le funciona, Lorena. Tengo los anteojos y todo para leer, pero no tengo el tiempo de ir a buscar... No, le digo, profe... Adriana, te escucho mal. Una alumna, Lorena, respondió la pregunta que usted hizo No, en el... porque ella no tiene... A Lorena no le funciona el micrófono. Ah, bien, Lorena Zampini. Hola. Lorena, ahora entiendo tus señales, pero corazón, no depende de mí. Matías, ¿estás por ahí? Sí. Puede ser que a los... No, es un problema de ella, ¿no? Sí, corazón, sí. Te menciono por el apellido, Lorena, porque me aparecen otras. Matías, ¿vos podrías verificar, por favor, el estado del micrófono de Lorena? ¿Lorena Zampini? Ella dice que no le anda el micrófono, creo que no tiene. O no le anda. Claro. Y, no, ¿escuchás? A ella, no le anda a ella, no es problema de ustedes. Profe, es problema de su computadora el que tiene Lorena, no Claro, que acá del eso Zoom. es lo que quisiera decirle, a ver si alguno de ustedes, por favor, ya que están en el chat, le puede avisar que revise el microfonito que está en el extremo izquierdo de abajo de todo, si está tachado, si está cerrado, porque el sistema funciona para ustedes y está funcionando para mí. Pero es que no tiene micrófono, debe estar de la computadora y no tiene micrófono. Profe, entonces, por más que configure lo que configure, no, sí, al no tener micrófono. Sí, te escucho, Adriana. Que no es problema de ustedes, es problema de ella, no tiene micrófono, no le anda a ella en su computadora. Pobrecita. Por eso te escribe por el chat. En el chat ella te respondió la pregunta, profe. Bueno, entonces díganle, por favor, que la tengo por respondida, que muy bien, Lorena, muy bien. Ella te escucha,
Ella no puede hablar bueno, por los Lorena, ok, no lo leí, pero vos me interpretaste. En definitiva, lo que su compañera ya lo está compartiendo entonces en el chat con todos ustedes es lo antieconómico. Los costos, vos también, Adriana, te aproximaste. Lo dijiste de otra forma, pero también tenías razón y también te animaste a participar. Es eso, chicos. Y esto tiene que ver con lo que yo les había hablado la semana pasada, de que algo que nació circunscripto únicamente a la actividad agrícola, ganadera, que era la ley de prenda agraria, después, más adelante, con el tiempo, se vio las ventajas y los beneficios de reemplazar ese sistema de entrega, de tradición o de desplazamiento de las cosas de manos del deudor al acreedor prendario por un sistema de registración o escritural o de publicidad que en lugar de las cosas se le entregara al acreedor prendario un formulario, un contrato revestido de tantas presunciones y de tantas garantías que no necesitara tener las cosas. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a ir al otro sistema de prenda que tiene también varios nombres. Nos vamos a ir del código, porque dentro del código, acuérdense, nos quedó la prenda común, o prenda con desplazamiento, o prenda con tradición, o prenda con entrega de cosas, que a su vez, me olvidé de decirles, que puede ser de dos categorías. Puede ser prenda común con desplazamiento, con tradición, con entrega, sobre cosas, o sobre derechos. Supónganse que lo que tiene un deudor para dar en garantía sean los derechos y acciones que se derivan de cualquier valor negociable. Ejemplo, sea un cheque, sea un pagaré, sea un contrato de prenda, porque los contratos de prenda se pueden transmitir, se pueden endosar. Sean, por ejemplo, un warrant. ¿Se acuerdan que decíamos que el warrant era el duplo? Lo vimos la semana pasada cuando vimos de sujetos, y vimos al barraquero, y vimos al administrador o encargado de las casas de depósito. Y decíamos que el barraquero entrega un documento que tiene un original que se llama certificado de depósito, que acredita titularidad, y el duplicado de ese documento, que era un documento complejo porque tenía un ejemplar original y un duplicado, se llamaba warrant. Que el warrant era lo que le daba el nombre a la ley de warrant, que era la ley 9643. ¿Y por qué dos documentos? ¿Porque uno es original y porque el otro es duplicado? Sí, pero sobre todo porque esos documentos confieren derechos y acciones de distinta jerarquía. Mientras el certificado de depósito confiere derechos de propiedad, el warrant confiere derechos prendarios, confiere derechos reales de garantía. Y el endoso de un warrant, la entrega, la circulación de un warrant, lo hace precisamente circular como un título de crédito, como un valor negociable. Puede circular indefinidamente. Eso sí, ¿qué dijimos? A ver si recuerdan la semana pasada, para presentarse y retirar las cosas. ¿Qué tienen que presentar ante el barraquero, depositario, administrador o encargado del depósito? Muy bien, te leo los labios, Lorena. La presentación conjunta del titular del... La presentación conjunta del titular... Te aplauden tus compañeros, Lorena. La presentación conjunta del certificado de depósito original más el duplicado o warrant. Porque eso significa que si en algún momento se constituyó una prenda a favor de un acreedor, ese acreedor ya fue desinteresado, ya cobró, ya le pagaron, y vuelve el tenedor a reunir los dos documentos. Cuando se presentan frente al barraquero con presentación conjunta del original y del duplicado, certificado de depósito más warrant, el barraquero entrega las cosas. ¿Sí? Así que, fíjense, todas las cosas, todos los derechos que pueden ser objeto de una prenda común, porque dijimos que la prenda común puede ser sobre cosas, cositas, cosas, grandes, pequeñas, o derechos. Pero estos derechos o acciones, ¿qué tienen? Tienen que estar debidamente instrumentados.
documentados, porque para, supónganse, dar en garantía un cheque, o dar en garantía un pagaré, o dar en garantía un warrant, esos documentos, esos valores negociables deben estar extendidos e instrumentados, no solamente en debida forma, sino que tienen que ser válidos, porque si no van arrastrando los vicios. Los nuevos endosos o las nuevas transmisiones de esos documentos no sanean los vicios que están trayendo desde su origen. O sea, por ejemplo, si hay un error en la fecha porque se malfechó, se maldató el documento, o hay un defecto en la capacidad del que libró por primera vez el documento, esa capacidad restringida, para hablar con propiedad, esa capacidad restringida o diferente, se arrastra, pero que torna ineficaz el negocio, porque está extendido por una persona que para hacerlo necesitaba un sistema de apoyo. No tenía capacidad. ¿Sí, Oscar? Sí, no tiene capacidad, sí. Claro, lo que pasa es que para hablar con la terminología del Código Nuevo, yo les decía, como la regla es la capacidad, y la excepción es la capacidad diferente o restringida, pero capacidad al fin, apoyada por un sistema interdisciplinario que le permita a esa persona humana poder ser lo más autónomo posible en su vida cotidiana, pero con un sistema de apoyo interdisciplinario, porque depende lo que tenga que hacer. Si no ha sido relevado de la administración de sus bienes, va a necesitar de un tutor, o de un curador, o de alguien que lo asista en la administración. Bueno, les decía, esos vicios, como pueden llegar a ser, como dijo Oscar, un documento extendido por una persona con capacidad restringida, ese vicio que lo torna inhábil al documento para poder ser exigible, lo va a arrastrar en toda la cadena indefinida de endosos. El endoso, para que ustedes tengan una idea, busco un papel, supongan, un papel. Bueno, esto es un curso que estoy haciendo en la procuración, un curso. Este es el documento. El endoso es una firma. Hay documentos que para transferirse, para circular, necesitan de la firma, pero no la firma del librador puesta en el frente del documento como elemento constitutivo, porque hay documentos que exigen la firma y otros documentos que no. El endoso es la firma del beneficiario puesta al dorso del documento. Es casi un versito. El endoso es la firma del beneficiario de ese documento puesta al dorso. Y el endoso de ese documento o firma puesta al dorso del documento y la entrega del documento hace circular los derechos que se derivan, por ejemplo, del warrant. ¿Sí? Bien. Decíamos entonces que para irnos, adiós, de la prenda del código, era la prenda común, podía ser entonces sobre cosas o sobre derechos. Vámonos ahora al índice del código, pero vamos a cerrar ese libro cuarto. Y nos vamos a ir a leyes que son complementarias y que a pesar de los años, porque uno es un decreto ley que data del año 46, que es el decreto ley 15.348, decreto ley 15.348, ordenado por un decreto, texto ordenado por un decreto 897 del año 95, por eso seguro lo van a encontrar en cualquier índice. Lo pueden buscar por el número de decreto ley 15.348 o del texto ordenado decreto 897 del 95. Si lo buscan ahora, para salir de dudas, si tienen ganas, lo van a encontrar en cualquier índice. Ahí se van a encontrar con otra prenda. Y es esa prenda que precisamente tiende a reemplazar el sistema de desplazamiento o de tradición de las cosas prendadas por un sistema registral. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Va a tener distintos nombres.
pero todos los términos son similares, son equivalentes. Pueden encontrarlo como prenda con registro, porque va a haber que registrarla, porque hay que garantizarle a ese acreedor que no se venga menos, que no se transforme en un acreedor común o quirografario y pierda sus acciones superpoderosas y pierda su derecho preferente de cobro. Y acepte que en lugar de las cosas se le entregue un contrato, se le entregue un documento, ¿entienden? Entonces va a haber que tener un buen marketing de garantías, va a haber que convencerlo y persuadirlo de que este sistema de prenda que le vamos a ofrecer es igual o más eficaz que contar y llevar a cuesta con las cosas. Entonces lo pueden encontrar con el nombre de prenda con registro, o prenda registral, o prenda sin desplazamiento por oposición a la anterior, o prenda sin tradición por oposición a la anterior, o prenda sin tradición, o sin entrega, sin desplazamiento, o prenda con registro, o prenda registral, o prenda escritural. Porque escritural viene de que en la confección de esta prenda, la convención empieza siendo privada. Convención me refiero al acuerdo entre el acreedor prendario y el deudor prendario, empieza siendo entre partes, empieza siendo privada. Pero como es un acreedor superpoderoso, dijimos, su prenda se va a inscribir una vez que llegan al acuerdo con respecto a los derechos y obligaciones esenciales de las partes que tienen que ver con el monto, fechas de vencimiento, lugar de pago, mora, todas esas cuestiones que hacen al contrato de prenda. Ese contrato, para su oponibilidad y exigibilidad frente a terceros, va a tener que ser inscripto en un registro público. Va a tener que ser inscripto específicamente en un registro que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se llama Registro de Créditos Prendarios. Y la intervención de una autoridad registral es o representa ni más ni menos que la intervención de una autoridad fedataria. Bautista Area, no sé, no le conozco la carita, pero si me está escuchando, por ahí me puede decir, hacer algún gesto de afirmativo con respecto a lo que estoy diciendo. A lo que voy es que ese contrato, no sé qué escribió, ¿se escribió algo? ¿Su compañero? Hola, sí, hola Bautista, ¿cómo estás? Hola, puso. No, lo que estaba diciendo es que cualquier convenio de partes que se presenta para su publicidad y registración ante un registro que precisamente se llama público, más allá de que específicamente se llame, depende del Ministerio Nacional de Justicia y Derechos Humanos, y tome el nombre de registro de créditos prendarios, es un registro público. Y la autoridad que emana de los agentes que trabajan o que se desempeñan en esos registros públicos, hacen fe, son funcionarios o agentes fedatarios. Entonces, transforma ese documento entre partes que era privado en ¿qué? Esa intervención fedataria, esa intervención del registro, constatando identidad, constatando las formalidades externas del contrato de prenda, porque no le importa al funcionario o al encargado del registro, no le importa ver si las prestaciones son equivalentes, o si es más oneroso para uno o para otro, no le interesa eso al fedatario. Al fedatario lo que le interesa son la identidad, la capacidad, la fecha, la moneda. Bien, transforma ese documento entre partes privado en un instrumento público. Ahí también te vi, Natalia. Sí, muy bien. Público. Y de un instrumento público, a su vez, ¿vieron? Son todos eslabones que se van encadenando. ¿Qué se derivan? Presunciones de veracidad, presunciones de validez, de eficacia, que la única forma de tirar abajo un instrumento público, ustedes a esta altura ya la conocen, la recordamos, es precisamente mediante un incidente de redargución de falsedad, que he visto muy pocas en mi vida en trámite, eternamente en trámite.
salvo que haya una falsificación de firmas, pero precisamente les decía que la fe de identidad y de firmas estampadas ante mí que hace el agente, la autoridad registral, lo transforma en un instrumento en donde, si llega el momento de ejecutarse, hay un trámite procesal previo que no va a ser necesario, porque no hay dudas de que los señores fulano como acreedor prendario y el señor Mengano como deudor prendario son los que firman, son los que en su momento se identificaron ante el registro. ¿Qué es el trámite de preparación de vía? Ustedes saben que en los procedimientos ejecutivos es necesario preparar la vía cuando es necesario citar o traer a los deudores para reconocer las firmas. Acá precisamente no va a ser necesario, porque la intervención del fedatario en ese instrumento que nació privado, pero que llega a su vida pública con la autoridad, con la presencia o la intervención del fedatario, lo transforma en un instrumento privado, perdón, público, con todas las presunciones que se derivan de esa intervención. Además, trae otra consecuencia, porque no puede dejar de ser el acreedor prendario, que no va a tener las cosas, va a tener un documento, y yo les decía, tiene que ser atractivo las ventajas y los beneficios que le va a dar el hecho de tener un papel en lugar de las cosas, como asiento de la garantía. Le va a transformar ese convenio entre partes en un valor negociable, en un documento que puede circular por endoso, porque si bien, ahora voy a agarrar otra vez el papel, permiso, vamos a sacar el brochecito. Supónganse que este es un contrato de prenda. Los contratos de prenda generalmente son contratos formularios, por adhesión, con todas las características que están en el libro tercero del Código Nuevo, el Código Civil y Comercial Unificado. Se extienden por triplicado, pero traen una parte central o principal que tiene que ver con los datos de las partes, la descripción de las cosas, el domicilio donde van a estar las cosas para que el acreedor, pueda fiscalizarlas, pueda ver si el deudor no las hizo desaparecer, no las estropeó, las está usando conforme su destino, porque ¿quién tiene las cosas en una prenda con registro? Muy bien, el deudor. El deudor. Dijimos, prenda sin desplazamiento. Las cosas siguen en poder del deudor. ¿Entienden? Es más, en uno de los requisitos del contrato, que ya viene preestablecido, es por adhesión y es predispuesto, con cláusulas predispuestas, una de las consignas es domicilio donde van a estar ubicadas las cosas, por si el acreedor prendario quiere hacer ejercicio de ese derecho de control, de fiscalización. Sí. Y una de las condiciones, ese es el derecho del acreedor, y una de las obligaciones que tiene el deudor es no sacarlas ni trasladarlas del lugar que denunció que iban a estar. El único bien que puede ser sacado siempre que sea provisoriamente del lugar donde está radicado, sin que por ello se caiga la prenda, sin que por ello lo vayan a ejecutar, son las prendas que se constituyen sobre qué bienes. Algo que no podemos hacer ahora libremente. Y que tiene 4 ruedas. Y que tiene motor. Que tiene automotores. Sí. Recuerden, si tiene 4 patas, tiene bigote, tiene cola larga y hace mau, es gato, no es perro. Sí, son los automotores. ¿Por qué? Porque precisamente es inherente a la naturaleza y al destino de los automotores el circular, el andar. Entonces uno puede salir de la jurisdicción del registro, puede salir del domicilio que ha denunciado donde va a estar radicado ese auto, el legajo automotor de ese vehículo, pero puede salir de viaje, porque ¿cómo no va a poder irse de vacaciones dentro o fuera del país? Ahora no, pero en condiciones de normalidad. ¿Cómo no va a poder salir, circular, desplazarse dentro o fuera del país si precisamente el vehículo está íncito en su naturaleza, la circulación? ¿Entienden? ¿Y en manos de quién está ese bien? En manos del deudor, precisamente
la prenda esta con registro que va a tener el acreedor prendario la tiene porque el deudor ha comprado su vehículo sin cancelar la totalidad y como asiento de la compraventa principal va la prenda sobre el automotor, pero una clase de prenda con registro. ¿Entienden? Bien, acuérdense que los automotores son la única excepción de que las cosas pueden ser, en el caso de la prenda con registro, donde las cosas las tiene el deudor, es el único caso en donde pueden salirse de su jurisdicción sin tener que notificar o sin tener que contar con la autorización previa del registro y del acreedor prendario. Sino también existe un trámite administrativo que se llama cambio de radicación y es cuando ya definitivamente, ya no en forma transitoria, sino, ¡ay, qué rico los mates! Sino en forma definitiva, en forma definitiva se va a trasladar y se va a radicar en otra jurisdicción. Para eso existe el trámite, no sé si alguna vez tocó hacerlo, de cambio de radicación del legajo automotor. Se muda de registro, se muda de seccional de registro. O incluso hasta si se cambian, por ejemplo, de domicilio, se cambia la jurisdicción del registro, de la seccional del registro de la propiedad automotor a la cual pertenece el nuevo domicilio del deudor. Porque en el caso de las prendas con registro, generalmente se inscriben en el lugar o en el registro de créditos prendarios que pertenece al domicilio del deudor. Porque ¿quién tiene las cosas? Otra vez, el deudor. Por eso van siguiendo la autoridad registral y a su vez el juez interviniente, si se llega a judicializar, van siguiendo la jurisdicción administrativa y judicial, va a ser la del domicilio del deudor, porque las cosas las tiene el deudor. Lo que tiene el acreedor es esa prenda. Entonces, esa prenda, presentada a su inscripción, la ha transformado en un instrumento público. La ha transformado en un título circulatorio o título de crédito o valor negociable susceptible de que con una firma puesta al dorso, nuevamente ante el registro, porque para que los endosos sean oponibles a terceros tiene que hacerse frente otra vez al registro, o sea, se tiene que presentar el acreedor prendario, el deudor prendario y el nuevo deudor prendario, en donde hay como una cesión de la prenda, ¿entienden? Todos ante el registro. Y eso queda registrado y verificado y constatado por la autoridad registral, sigue manteniendo el carácter de instrumento público. Y la tercera consecuencia con la cual se terminamos de convencer a este acreedor prendario que acepte celebrar una prenda con registro, o registral, o escritural, y dejarle al deudor que siga usando y gozando de las cosas, no solamente por una cuestión humanitaria, sino por una cuestión económica y de costos, como dijo su compañera Natalia hoy, es que le da la posibilidad de que en caso de que se produzca un incumplimiento, acceda, pero así por la ventana, directamente al proceso ejecutivo, sin necesidad de preparación de vía, ya dijimos. No hay que citar previamente al deudor para que venga a reconocer su firma, no, si la reconoció y se identificó ante la autoridad del registro. Estamos ante un instrumento público, se presume la veracidad, la validez y la eficacia, ¿sí? Bien, pero a que no saben, primero, es un proceso, dentro de los procesos ejecutivos, es uno de los más ultra ejecutivos, porque recuerden, y recordemos juntos, ¿de cuántos son los plazos en las ejecuciones comunes que prevé el Código Procesal Civil y Comercial de Nación y de Provincia de Buenos Aires? En caso, chicos, no hay traslado de demanda, hay mandamiento para intimar y para oponer excepciones. Sí. 5 días. 5 días. 5 días. Y además generalmente hay que preparar la vía por las dudas, de que no haya habido una falsificación en la firma, depende, cuanto más uno se aleja por los endosos del original, del beneficiario original del documento, mejor traigámoslo a preparar la vía para identificarlo. Y no nos comamos una falsedad o una inhabilidad de título. Bien. Quédense, acuerden esto, inhabilidad. Asesoramiento procesal, pues. ¿Cómo, Adriana?
Que fue un asesoramiento procesal más que comercial. El que hiciste recién. Chicos, la materia, el derecho, nos atraviesa la vida. Todos los aspectos de la vida, casi todos los aspectos de la vida. Mucho más de lo que creemos. Y no es porque yo esté en esta materia, sino porque, vieron que yo les dije el derecho, no les dije la materia. El derecho es transversal, atraviesa los distintos órdenes de compraventa, de disposiciones testamentarias, que si ustedes supieran entre las consecuencias colaterales que está dejando todo esto, no solamente la cantidad de patologías psicológicas y psiquiátricas, sino también la cantidad de actos de disposición de última voluntad que están haciendo muchas personas por si se enferman, por si no se enferman de coronavirus, ya están enfermándose de otras patologías o agarrándose de otras, ¿entienden? Por eso les digo que el derecho en sus distintas materias, en sus distintos herramientas y en sus distintas especialidades, atraviesa la vida de las personas. Bueno, les decía entonces que lo dejan las puertas de un procedimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está regulado este procedimiento ultra ejecutivo? Que en lugar de tener 5 días y plazos de 5 días, lo reduce. ¿Por qué es ultra ejecutivo? Primero porque no hay preparación de vía. Entra directamente, el primer despacho puede ser el secuestro, el pedirle al juez que secuestre, porque ¿quién tiene las cosas? ¿Quién tiene, supónganse, el autito? El deudor. O un tercero designado por él. Así que lo primero que hay que pedir es el secuestro, para que las cosas no aparezcan con incendiadas, quemadas, con 3 ruedas menos, destruido, con un bate de béisbol lleno de abollones. No. Hay que pedir el secuestro, hay que depositarlas. Acá, sigamos con el caso del autito. ¿Qué hay que pedirle? Además de lo estrictamente ejecutivo. Hay que pedirle el secuestro, hay que sacarla, porque un deudor que incumple puede incumplir porque no puede, en este momento actual sobre todo, pero a veces no incumple por determinadas características. Ustedes vieron que hay gente que por muy poquito a veces no duerme, y gente que por mucho duerme tranquilamente. Eso depende de cada personalidad. Hay gente que es capaz de vender su paz o su integridad o su dignidad. Y hay gente que se adapta y acepta el movimiento o el fluir de la vida y de las cosas como una circunstancia transitoria, que despierta si uno, en lugar de ver la parte vacía, ve la parte llena, porque todos tenemos algo, aunque sea poco, pero algo tenemos. A nosotros mismos, por lo menos, y a una cabeza súper creativa e imaginativa. Y si por algo se caracteriza el argentino, es por la creatividad, precisamente. Bueno, les decía, hay que pedir el secuestro, urgente. Hay que desapoderar, ahora sí, hay que desplazar el ámbito de custodia, del deudor a manos del acreedor o de un tercero depositario que la cuide por él. A un depósito judicial puede ser incluso, el Estado tiene depósitos judiciales, en donde ustedes vieron también las condiciones en las cuales se devuelven las cosas. Pero bueno, eso es otro tema, no importa, pero tiene depósitos judiciales. Si no, puede ser un depósito privado. El costo de ese depósito privado va a tener un privilegio superior a la del acreedor, porque precisamente ese depósito de la cosa secuestrada permitió hacer efectiva la prenda y posibilitó que el acreedor prendario pudiera cobrar. Así que su crédito baja, cede un lugar, un casillero, por encima del crédito que tiene un depositario. La ley lo nombra de otra forma, dice crédito por alquileres o arrendamientos urbanos o rurales. Pero eso también eso quedó como vestigio de la época en la que está redactado el decreto ley, fíjense, año 1946. Ahora puede ser cualquier otro lugar donde estén depositadas las cosas. Les decía entonces que esa ejecución está regulada en el decreto ley
y en el texto ordenado, que lo ordena precisamente del año 95. Pregunto, ¿está bien que el procedimiento, una cuestión de procedimiento, esté regulado por normas de fondo? ¿Es constitucional o el procedimiento es una de las materias, así como la educación o la salud, en circunstancias normales, que están reservadas por las provincias y no delegadas al Congreso de la Nación? Ese sería uno de los defectos del Código Civil y Comercial, que ya se ha inmiscuido Como vos dijiste, querida Adriana, yo no le puedo decir si está bien o está mal. Yo lo que les digo es que fíjense si ahí no hay una cuestión de constitucionalidad o no, porque la vida da tantas vueltas que uno hoy está abajo, mañana está arriba y viceversa. Hoy se tiene, mañana ya no se tiene un poco. O sea, la vida es totalmente dinámica. Bueno, ténganlo presente, si es correcto, que una cuestión procesal que encima es perjudicial para la parte más débil de la contratación, que es, ahora vamos a ver, y ya lo dijo la Corte, que ya se los adelanté cuando empezamos la charla. Imagínense que encima es en desmedro de todos los derechos de consumidor y en desmedro de todos los derechos de protección de la parte más débil del contrato, de un contrato predispuesto, que es más, hasta además de ser, por ejemplar, la prenda por escrito, o escritural, o la prenda sin desplazamiento, o sin tradición, generalmente atrás, trae muchas cláusulas, pero atrás hasta suele tener, por ejemplo, designación de martillero, hasta eso prevén. A veces no, pero a veces sí. Bueno, y en caso de incumplimiento resultará martillero fulano de tal. Miren si acaso no se trata de un contrato con cláusulas predispuestas y por adhesión. Bueno, entonces, el tema es ese. Será cuestión de investigar y de ver en cada caso si es constitucional o no el hecho de que una cuestión de procedimiento que encima tiene plazos menores, porque dijimos, si fuera una ejecución común, los plazos son hasta de 5 días, se puede citar al deudor para reconocer firma, para preparar la vía y estar seguros de emprender la ejecución, sino que estamos frente a un proceso ultra ejecutivo donde todos los plazos se bajan a 3, y encima el plazo para apelar una sentencia condenatoria, o digamos una sentencia ejecutiva, o una sentencia que manda llevar adelante la ejecución y el remate de ese bien, es apelable por dentro de los 2 días. 2 días, le baja más el plazo, 2 días. ¿Y con qué efecto? ¿Suspende la ejecución mientras tanto o es devolutivo? Devolutivo. Es ultra ejecutivo. Por eso el tema de investigar para cuando tengan ganas y tiempo si es constitucional o no, que esas normas de procedimiento, y encima de procedimiento que van en contra de... Depende de la naturaleza de los bienes también, pero estamos frente a personas humanas o jurídicas que generalmente han recurrido a este sistema de prenda porque necesitan las cosas para la continuidad de la explotación, para la continuidad de la producción, porque son materias primas o productos elaborados que son parte de una cadena de comercialización, y que desapoderarlos de eso implicaría el corte, el quiebre de la cadena. ¿Entienden? Bueno, les quería decir, un procedimiento ultra ejecutivo, encima tiene otra cosa. No hay que preparar la vía, no es necesario intimar previamente, con lo cual lo de la mora automática funciona a rajatablas. El plazo para oponer excepciones es de 3 días, el plazo para apelar es de 2 días y con efecto no suspensivo, sino devolutivo. Fíjense, hasta tal punto es devolutivo el efecto y no suspensivo, que yo recuerdo en su momento, hace años, cuando era joven y en su momento ejercí la profesión, antes de empezar la carrera judicial, tuve la suerte de
trabajar, digamos, de ejercer la profesión, para poder estar también del otro lado del mostrador y poder comprender muchas cosas que si uno ha tenido la suerte de tener como único trabajo desde chiquitito el trabajo al amparo del Estado, no lo puede comprender o no lo puede... Siempre está bueno eso, ¿no? Tener la plasticidad para cambiarse de roles o ponerse en la cabeza o en la hipótesis contraria para poder ubicarse en el medio luego. Sobre todo cuando uno trabaja en un organismo que tiene que ser neutral, prolijo, imparcial. Bueno, les decía entonces que hasta tal punto es con efecto devolutivo que me acuerdo en esa época en la que trabajaba el estudio que a veces, ya sea como letrados, patrocinantes o apoderados de acreedores, prendarios o de deudores prendarios, nos pasó de las dos cosas, se concursaban, se presentaban 24, después de todo el trámite de preparación de una subasta, supónganse, con todo lo que se había gastado en la publicación de edictos, con todos los certificados que se habían pedido, con todo para ver el estado de deuda. Si era un departamento, supónganse, certificado de deuda de expensas expedido por el administrador. Si se trataba del estado de ocupación, porque era un inmueble, o era un predio, era un terreno, había que ir a constatar con el oficial de justicia si había intrusos o no, si salía a la venta libre de ocupantes o con ocupantes, o de pronto eran ocupantes que no tenían título, o con un título como puede llegar a ser un contrato de locación. Bueno, y 24 horas antes, o a veces ni 24 horas antes, a la tarde del día anterior de la fecha fijada, entraba un escrito, les vuelvo a repetir, no estoy tomando partido porque también en el estudio donde yo estaba también se hizo. O sea, nos tocó que nos lo hicieran, y se hizo en su momento, presentar un escritito con habilitación de días y horas pidiendo su pensión, porque la persona, en ese momento llamada física o jurídica, ahora es humana o jurídica, se había concursado, se había presentado en convocatoria, suspende todos los pagos, no pueden exigirle nada, todo entra en un compás de espera y de verificación, y de acuerdo con todos los acreedores. Bueno, acá, ¿por qué se los menciono? Porque en esta ejecución ultra ejecutiva, en este procedimiento ultra ejecutivo que regulan el decreto ley 15.348 y el decreto ordenatorio 897, establecen que ni la convocatoria del deudor prendario va a suspender la ejecución. Por eso les decía que es con efecto devolutivo. No importa si falleció, si se incapacitó, si se restringió su capacidad sobreviniente al momento de la contratación, porque si estaba con capacidad restringida al momento de la contratación, el título es inhábil. Va a ser nulo en este caso. Bueno, nada lo detiene. Dice la ley que en todo caso habrá que designar a un defensor de pobres y ausentes y la ejecución seguirá adelante con el defensor oficial de turno. Pero nada detiene esa ejecución. Y para colmo, por eso les digo que cómo no iba a estar convencido el acreedor prendario de aceptar una prenda con registro, para colmo, ustedes recuerdan que en el Código Procesal Civil y Comercial, tanto de nación, federal o de provincia, la lista, cuando se regula el proceso ejecutivo, la lista para oponer excepciones, la lista tiene varios incisos, la cantidad de excepciones que se pueden oponer. Y me acuerdo que una de las excepciones que hay, que se utilizaba como excepción residual o comodín, cuando ya no había más nada que buscar en los papeles, era precisamente la de inhabilidad o falsedad de título. A que no saben precisamente cuál es la excepción que expresamente está prohibido oponer en la ejecución prendaria. Esa no existe. Son taxativas las excepciones de esta ejecución ultra, de esta plus ultra ejecución prendaria. Son solamente 6
las excepciones y tienen carácter cerrado o taxativa. Son 6 y son las siguientes. Excepción de pago por parte del deudor. Ustedes saben cuáles son los requisitos que debe reunir el pago. Estar claramente imputado, a qué obligación, fechado, firmado, aceptado, conformado. Bueno. La excepción de renuncia del acreedor, que el acreedor hubiera renunciado a su acreencia. Bueno, pero lo dice la ley. Pago del deudor, renuncia del acreedor, y la de nulidad del contrato de prenda. Cosa que es muy difícil. Es tal vez, de las taxativas estas, la que tenga límites un poquito más flexibles, porque como yo les decía, supónganse que sobreviniendo o con posterioridad a la celebración del contrato, que hay que presentarlo para su inscripción dentro de las 24 horas. Si uno lo presenta pasado las 24 horas, encima ahora con toda la interrupción de plazos que hay, plazos administrativos, si uno lo presenta después de las 24 horas, ¿el registro se los va a tomar? Sí. El tema va a estar en los efectos. Que en lugar de surtir efectos desde la celebración, los efectos van a ser desde la inscripción. Y fíjense si en el interín entre que lo celebraron y lo inscribieron, el deudor constituyó nuevas prendas. El que primero inscriba va a estar primero en el derecho. Hay priori tempori. ¿Sí? Oscar, ¿vamos bien? Sí, sí. Bien. Bueno. Pero qué eso me finito, olvidó ¿no? decirle. Qué finito, digamos, todo, ¿no? Me refiero que pueden ocurrir muchas cosas. Sí. Pueden ocurrir muchas cosas, porque encima son contratos, además de accesorios y de garantía, pensados y elaborados para tener una durabilidad en el tiempo. Se desplazan en cuotas, se estratifican en el tiempo, y en el tiempo puede estar la solución o el problema. ¿Entienden? Bueno, y les decía entonces que si al revés el contrato se celebra y se inscribe dentro de las 24 horas, y desde el mes de abril del año pasado rige una disposición del registro de créditos prendarios que permite, que habilita la posibilidad de que todas las prendas con registro, registrales o escriturales, se puedan realizar en forma virtual u online. Tanto la inscripción, la modificación, los endosos, la extinción de la prenda, todo se puede hacer en forma online, que también va de la mano con el tema o la tendencia a la despapelización de la administración pública y de toda la cuestión privada también. ¿Sí? Bien. Entonces, si lo inscribe dentro de las 24 horas del celebrado, los efectos van a ser tenidos o se retrotraen al momento de la celebración. Cualquier certificado de dominio, cualquier certificado o anotación que haya entrado aún dentro de esas 24 horas, si se inscribe dentro de las 24 horas, son inoponibles. Entran después del derecho de ese primer acreedor prendario. ¿Mm? Bien, volviendo a las excepciones, dijimos 3. Esas son, yo les puse el nombre de excepciones de fondo o materiales, porque en caso de prosperar, prácticamente dejan sin acción al acreedor prendario. Porque si pagó y el acreedor, perdón, y el deudor lo acreditan de debida forma, no hay más que hablar, no hay más ejecución que llevar adelante. Se extinguió el derecho y la acción, que son cosas distintas. No hay tiempo ahora de hablar de eso, pero le extinguió al acreedor el derecho y la acción. La otra, la de renuncia del acreedor. ¿Va a renunciar a su acreedor, a su derecho como acreedor privilegiado, y después le va a oponer una excepción? ¿O va a haber una? No, ¿entienden? Es contradictorio. Así que si le opone la de perdón o remisión del deudor, perdón, del acreedor prendario, ya después no hay forma tampoco de reclamar nada. Lo dejó otra vez al acreedor, ¿para qué va a renunciar y después exigirle? Lo dejó sin acción y sin derecho. La única, ya les digo, discutible, pero discutible ¿hasta dónde? Dice la ley. Discutible de una forma tal que alcancen las constancias de autos, o sea, las constancias documentales obrantes en el expediente,
para poder resolverlo sería la de nulidad, oponer la excepción de nulidad del contrato, por una cuestión de capacidad sobreviniente, por una cuestión de derechos humanos, como puede llegar a ser, supónganse en el caso de una vivienda, la única vivienda con destino familiar. En el caso de ser un automotor, que se trate de un automotor familiar y es el único, y no estamos hablando de un auto suntuoso ni de alta gama, sino de un vehículo que tiene simplemente chasis, motor, 4 ruedas y circula. Y tiene por delante toda una familia, ¿entienden? Hay que ver en cada caso, y cada vez la tendencia de la doctrina y de la jurisprudencia es la de ir flexibilizando y atender... Diálogo de las fuentes. El diálogo de las fuentes, sí. Tienen que dialogar las fuentes, porque ya les digo, hay cuestiones de derecho procesal, hay cuestiones de derecho constitucional, hay cuestión de derechos humanos, y hay cuestiones de prenda que, según el sistema que hayamos elegido, una va a quedar regulada dentro del código y la otra va a quedar regulada o alcanzada por las disposiciones de un decreto ley y de un texto ordenado. Y me faltan las otras 3 excepciones, que estas yo las llamé formales, porque se pueden son subsanables con imaginación y criterio jurídico, no con cosas alocadas, no, con estudio, son subsanables. ¿Qué puede pasar como grave? Que no sean subsanables dentro de esa ejecución prendaria y que tengan que ser subsanadas a través del inicio de una acción de conocimiento posterior. Pero son subsanables. Dejan a salvo el derecho y la acción en ese mismo proceso o en otro posterior de conocimiento del acreedor prendario. Y son las de falta de personería, la de error en la jurisdicción, la de falta de jurisdicción, porque se equivocaron en la jurisdicción, sobre todo cuando los fueros están separados en Capital Federal, y están, les decía a ustedes, están separados, entonces resulta que estoy ejecutando una prenda que en realidad es accesoria de una obligación civil, y la interpuse en un juzgado comercial. No solo voy a cargar con las costas, porque no puedo tener la cara de hacerle cargar las costas a mi cliente por un error profesional. ¿Me entienden? Acá no corremos mucho ese riesgo porque los fueros siguen unificados. Ustedes vieron que los juzgados civil y comercial, tanto federales como los provinciales, se separan bien de lo que es laboral y se separan sobre todo de lo que es penal. Pero lo que es civil y comercial, a lo sumo puede tener distintas secretarías, pero es juzgado en lo civil y comercial. Por ejemplo, los juzgados federales son juzgados federales con secretarías. Secretaría Civil, Secretaría de Amparos, Secretaría de Ejecución Prendaria, así, ¿me entienden? Pero juzgado civil. En cambio, juzgado penal está hasta en otro domicilio. No hay forma de errarle. Entonces, la de incompetencia, la de personería y la de caducidad de la inscripción, todas esas son subsanables, son reparables. Por eso yo las llamé meramente formales, porque a lo sumo cargarán con las costas, los subsanarán, depende la discrecionalidad o no del juez dentro del mismo procedimiento ejecutivo, o cargan con las costas, terminan, cierran esa ejecución y se inicia un proceso de daños y perjuicios, o de cumplimiento de contrato más daños y perjuicios, o de rescisión de contrato más daños y perjuicios, o daños y perjuicios directamente, pero van por la vía de conocimiento. Y vieron que les dije incompetencia, falta de personería y caducidad de la inscripción. Porque antes con la prenda agraria, la prenda con registro, que la prenda agraria es el embrión, es la... ¿Cómo se llama, chicos? El primer estado... Doctor, ayúdeme, el primer estado embrionario, huevo o cigota. Es el huevo o cigota de la prenda con registro, la prenda agraria. Que después, como se vio que era útil para todo tipo de obligación, porque si no en un principio solamente podían ser acreedores de una prenda agraria, las empresas del Estado, el Estado nacional, provincial, municipal, los comerciantes debidamente inscriptos, las entidades financieras, los bancos, y nadie más.
y duraba 180 días. Y dijimos que acompañan o son accesorias de obligaciones principales cuyo cumplimiento está bastante diferido en el tiempo. Entonces, cuando se dicta, se amplía el ámbito, se produce esta revolución legislativa al dictarse el decreto ley 15.348 en el año 46, y se amplía la posibilidad de que sea aplicable no solamente a la actividad agrícola y ganadera, sino a todas las obligaciones de contenido dinerario, y que puedan ser acreedores prendarios de una prenda con registro cualquier acreedor, aunque sean los acreedores privados, no estatales, sean comerciantes o no, tengan domicilio en el país o no, o sea, cualquier persona pueda ser acreedora de una prenda con registro. Se dio también la posibilidad de ampliar la duración de ese contrato, de la inscripción de ese contrato. Y hoy en día las prendas con registro se inscriben o tienen una vigencia de 5 años. Ahora, si cumplidos los 5 años, la obligación principal sigue siendo, permanece. Se siguen, supónganse, es accesoria de un comodato o de un mutuo, de un préstamo de dinero bancario. Y sigue la obligación principal con más cuotas todavía, y se cumplieron los 5 años de la prenda, para que el acreedor no pierda su privilegio y no pierda todos sus derechos y obligaciones que lo transformaron en un acreedor privilegiado. Lo que hay que hacer es pedirle al registro de prendario la reinscripción de esa prenda antes de los 5 años, porque si no, arrancan de nuevo, y cualquier certificado de dominio, o cualquier certificado o medida cautelar, como un embargo, que no me acuerdo quién lo mencionó hoy, entra entre que se vencieron los 5 años y ustedes logran reinscribir la prenda, les ganó el que estaba el que apareció en el medio, en prioridad. ¿Sí? Y lo último que ya les digo para finalizar, porque el que tenga que irse les pido 1000 disculpas, me faltó decirles que así como la prenda común que está dentro del código reconocía 2 categorías que podía ser sobre cosas o sobre derechos, la prenda con registro puede ser prenda con registro fija o prenda con registro flotante. ¿Y de qué depende eso? Otra vez, depende del tipo de bienes, de la naturaleza de los bienes de los que se trate. Porque volvemos al ejemplo del vehículo. Supónganse que son una empresa unipersonal y tienen su vehículo afectado a la explotación comercial. Y un vehículo es perfectamente susceptible de ser descrito y detallado por su número de chasis y marca y motor, perdón, marca y número de chasis, marca y motor marca y número de motor, modelo, tipo, dominio. Bueno, lo mismo pasa también, por ejemplo, con otros activos de los fondos de comercio, que se llaman generalmente activos fijos. ¿Qué es un ejemplo de activos fijos de fondos de comercio? Que creo que ya lo vieron. Por ejemplo, las marcas, las patentes, son todos derechos reales constitutivos, cuya registración es constitutiva. Todos los derechos y acciones derivados de la propiedad artística, intelectual, industrial, todos ellos son activos fijos de un establecimiento comercial y son susceptibles de ser descriptos por su género y por su especie, y van a ser siempre esa patente con ese número de inscripción, ese rodado con ese número de dominio. Entonces va a ser susceptible de una prenda con registro fija. Pero supónganse que lo que tiene para grabar con una prenda con registro ese deudor son las semillas, son los animales, son materias primas, son, en el momento en que se celebra, supónganse, la prenda, eran materias primas. Pero en el curso de la obligación principal, esas materias primas se transformaron en productos elaborados. Y sigue transcurriendo el tiempo y esos productos elaborados se transformaron, supónganse, en dinero, porque los vendieron, porque los comercializaron. No solamente los procesaron y los industrializaron, sino que los comercializaron. Y se produce el incumplimiento de la obligación. Con lo cual se produce la exigibilidad de la prenda. ¿Por qué se llama flotante? Porque en ese tipo de
casos de prenda con registro, cuando la naturaleza de los bienes es tal, es movible, son activos móviles de un fondo de comercio, son bienes de naturaleza fungible, son bienes que pueden ser reemplazados o convertidos o afectados a un proceso de comercialización o de industrialización sin que el acreedor pierda o desvalorice el asiento de la prenda, sino que se transforman, se reemplazan, se sustituyen. Entonces, en el momento en que se celebró la prenda con registro flotante, eran materias primas, supónganse semillas, o eran animalitos en pie. Lo que pasa es que el ejemplo de los animalitos me da lástima. Supónganse eran semillas. Pero en el momento en que se producen la exigibilidad o el incumplimiento del deudor prendario, esas semillas ya se transformaron en árboles, los árboles se transformaron en frutos, los frutos se transformaron en dulces, los dulces se comercializaron y lo que tenemos es una cuenta bancaria o tenemos caja. Entonces, lo que va a ser susceptible de afectarse con la prenda va a ser en lo que se transformó esa materia prima. Por eso se llama prenda con registro flotante, porque es como que el asiento de la prenda, como hace referencia a cosas que pueden transformarse sin afectar la garantía del acreedor, puede transformarse y reemplazarse, queda como en potencial. Solamente se va a ver qué hay y cuánto hay en caso de que eventualmente se produzca el incumplimiento y que sea exigible la prenda. Bien. ¿Sí? Amén. Bueno, y lo último les prometo que les quería decir, y disculpen por el tema del tiempo, porque leyendo las encuestas que a mí me recontra interesan para mejorar, para aprender, una de las quejas de los alumnos eran, respecto de los docentes, aquellos que no cumplían, digamos, con la cantidad de tiempo que corresponde dar y por la que se nos paga, o si no, por aquellos que cumplían o se extendían de más. Y yo miro para allá porque allá también tengo el reloj. Entonces, no sé, ¿quieren un minuto más o ya me extendí mucho? Se pueden ir, o sea, pueden apagar la computadora. Viene bien, viene bien. Es un antecedente que tenemos, así como tenemos esa resolución administrativa que nos permite que todo el circuito de la prenda registral sea online y que fue dictada y habilitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en abril del año pasado, parece, sí, pero fue en el 19, tenemos un fallito que salió publicado en el CIJ, ¿se acuerdan? El Centro de Información Judicial Online, de junio, del mes de junio del año pasado, también del 2019, donde la Corte Suprema de Justicia, con voto mayoritario, no unanimidad, pero por voto mayoritario, la mayoría llega a la conclusión de que declara la no validez, o sea, se pronuncia por la invalidez de un secuestro prendario, en un caso que, un secuestro prendario que había mandado llevar adelante una de las salas de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires. Contra esa resolución se llega a la Cámara, se llega a la Corte. Y la Corte declara la invalidez de ese secuestro prendario precisamente porque, para sintetizárselos, precisamente, muy escuetamente, y encima yo se los voy a hacer más escueto y más breve a ustedes, pero hace hincapié en eso, en la ultra ejecutividad del procedimiento por el cual, en el marco del cual el acreedor prendario obtuvo el secuestro, sin citación y sin convocatoria del deudor. Paremos. Podemos decir acá, bueno, pero en general, casi todas las medidas cautelares son decretadas como inaudita parte, precisamente para que no se frustre el derecho del acreedor, porque si uno sabe que lo van a embargar, lo esconde, lo tapa, ¿qué hace? Bueno, voy a poner otros ejemplos, no voy a aclarar oscureciendo, pero bueno. Pero no, como en este caso es ultra ejecutivo, se empieza casi por el final. Primero, el procedimiento de ejecución prendaria no contempla disposiciones que son constitucionales, como por ejemplo las disposiciones de protección del consumidor del artículo 42.
que por más disposiciones específicas de procedimiento que tengan en materia de prendaria, no pueden ser nunca, no pueden hacerse prevalecer sobre normas de derecho constitucional y sobre normas de protección al consumidor. O sea que equipara al deudor prendario a un consumidor. Miren otra vez el derecho, en este caso de consumo, atravesando todas las facetas. Si ustedes vuelven al libro tercero de contratos del código, está contratos parte general y contratos parte en especial, pero separado entre la regulación de contratos en general y contratos en especial, y los 30 o 33 contratos, agencia, concesión, distribución y todos los que menciona, separado, dándole estatus de contrato específico, está el contrato de consumo. ¿Por qué lo hace por separado? No solamente porque es una legislación de avanzada, sino que lo hace porque es un código que tiende a proteger a la parte más débil de la contratación. Y la Corte dice, vuelve a esas palabras, dice, no hay que olvidar que, bueno, que el contrato de prenda con registro sigue siendo un contrato por adhesión, con cláusulas predispuestas, y que en el caso de las cláusulas predispuestas hay que interpretarlas siempre en contra del predisponente, en este caso en contra del acreedor prendario, más cuando el acreedor prendario es un banco, no es que eran dos personas humanas o dos personas jurídicas, no, era una persona física y era un banco. Bueno, y eso, sobre todo, que me parece importante de resaltar, que aún, sin derogar las normas que están vigentes, bueno, llegado el caso concreto, hay que analizar y ver cómo juegan en estas normas específicas de ejecuciones prendarias, cómo juega el artículo 42 de la Constitución Nacional. Ahora sí. Gracias, Matías. Gracias a todos. Gracias, Ornella. Y queremos gracias, igual, aunque nos hagas a trabajar un feriado. Ay, pero yo no me quejo. Yo agradezco poder estar acá con ustedes porque significa que estoy viva, que estoy viva, que estoy sana, que tengo trabajo y que pensé que iba a ser una clase a solas. Y la verdad que es una grata sorpresa verlos y encontrarlos. Aunque no le conozca la carita a Gabriel, ni a Bautista, ni a Agustina, ni a Nelly, ni a Ornella, ni a Eli, pero sí les veo las caritas a Natalia, a Lorena, a Matías lo conozco, bueno, me veo mi cara, pero prefiero no verla, a Oscar, a Ir, Caballero, a Adriana, que es un gusto, todo el aporte, toda la experiencia que ustedes puedan aportar, para mí es bienvenida. Así que no sé si ya los veo directamente en el parcial. Cuídense mucho. Gracias. Piensen antes de responder, porque las preguntas a veces tienen una vueltita como para que algún docente que no soy yo le busca para complicar la vida. Pero bueno, el día de mañana también ustedes van a tener la posibilidad de... Acuérdense que todo gira, que hoy uno está en un lugar y después está en otro, que ustedes soy yo, que yo soy ustedes, y que todo es así, ¿no? Pero bueno, también es entrar en otras reflexiones que no... A Agustina, no sé si ya la saludé. Bautista, no sé qué estará haciendo, pero me causa curiosidad, porque a veces aparece, desaparece, escribe, no escribe. Pero bueno, también Agustina, que no sé, Eli, pero bueno, a lo mejor no tienen cámara. No sé, lo más probable es que me vean, se maten de risa conmigo, mis caras, pero bueno, importante es que están ahí, que Matías, quedó grabada la clase, ¿no? Sí. Para que la puedan ver, no a mí, sino si les sirve de algo repasar o alguno de los apuntes que uno escribe muy acotado, para que sea breve, para que no tengan mucha carga, sobre todo si van a imprimir. Otra de las observaciones de las encuestas muy bien hecha fue que cuando el docente, bueno, no hablemos de la buena o mala fe, pero el docente les tira mucha documentación o mucho escrito muy extenso y a último momento no les da tiempo ni a leer todo, por eso prefiero que sea breve y vaya al meollo de la cuestión, o es mucha cantidad y no lo pueden imprimir o no lo alcanzan a leer del todo. Entonces,
Pensé también en eso cuando llegó el momento de aquel que por ahí, vieron que hay personas que tienen mucha facilidad para estudiar de un portátil, de un instrumento electrónico. Yo, si no tengo el soporte papel, todavía eso demuestra mi edad y mi dificultad con la tecnología, me cuesta el doble. Ya les digo, estoy haciendo un curso, me cuesta, si no lo veo, entonces tengo que ver 30 veces el video. Pero bueno, chicos, que tengan muchos éxitos, mucha salud, mucha esperanza, mucha fuerza, y nos vemos. Estamos en contacto. Saludos a todos. Gracias, Gracias, Matías. Gracias, profe. Gracias, Matías. Gracias, profe. Gracias, Gracias, chicos. Hay que hacer campaña por la designación de Matías. Sí. Chao. Hacemos un piquete. Chao. Gracias. Yo no dije, yo no fui. Chicos, me van a hacer un sumario. No. Adiós. Chao. Gracias, doctora. Muy amable. A ustedes. Chao, chao.